buenas tardes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de esta novedad editorial, Las Maestras de México, volúmenes 1 y 2. Nos acompañan el día de hoy la doctora Lucrecia Infante y la doctora Elida Campos para hablar sobre el tema. La maestra Lourdes Alvarado se ha disculpado con nosotros que no ha podido asistir y en la reserva del caso me permitiré hacer una pequeña presentación de lo que tienen que ver estos volúmenes para ceder la palabra posteriormente a nuestras invitadas. El primer volumen de esta colección trata sobre 4 prominentes maestras que se incorporaron a las instituciones educativas creadas a partir del proyecto liberal, que además realizaron investigaciones pedagógicas y experimentaron con novedosos modelos educativos. Publicaron libros de texto para sus alumnas y expresaron sus ideas en publicaciones editadas por ellas mismas junto con otras intelectuales de la época. La doctora Infante nos presentará una caracterización ya en su momento de la maestra yucateca Rita Cetina, centrando su atención en la escuela La Siempre Viva, que fundó el 7 de mayo de 1870 en Mérida para la atención de niñas. Por su parte, la maestra Lourdes Alvarado, en su elocuente ensayo Alas para volar, vida y obra de Dolores Correa y Zapata, maestra excepcional, 1853-1924, destaca como un problema historiográfico el que tradicionalmente se haya ignorado el valor y aportaciones de múltiples escritoras y profesionistas, la mayor parte dedicadas al magisterio. A partir de esta premisa, la autora destaca en la vida y obra de una de las más destacadas maestras escritoras del siglo XIX mexicano. La semblanza que presenta enfatiza cómo, contra viento y marea, la maestra Correa no solo se destacó en el campo profesional, sino que se ubicó al frente de empresas editoriales, en espacios de toma de decisiones e incluso se le encuentra generando propuestas pedagógicas adecuadas a las nuevas y modernas instituciones pedagógicas de fin de siglo. En los distintos apartados, la maestra Alvarado nos presenta la trayectoria de Dolores Correa como maestra de la Escuela Normal de Profesoras, como poetisa y escritora, como fundadora y colaboradora de la revista La Mujer Mexicana, destacando su temprana presencia en el Consejo Superior de Educación Pública. A su vez, Milada Bazant presenta a una creativa y prolífica Laura Méndez de Cuenca, feminista y pedagoga, sobre la que expone en 9 apartados su trayectoria personal y profesional. Méndez de Cuenca se adentró en la docencia como medio de manutención sin por ello renunciar a la publicación de artículos pedagógicos y literarios en los periódicos más prestigiados de la época. En el capítulo final de este primer volumen, Rosa María González Jiménez y María Mercedes Palencia Villa ofrecen una lectura transdisciplinaria de la vida y obra de Rosaura Zapata, al interior de y desde una genealogía de la educación del México decimonónico y de las transformaciones que experimenta este campo en el siglo XX. El acercamiento a esta historia se realiza desde la perspectiva de género, como dimensión que problematiza el discurso acerca de la dicotomía sexual, teniendo en cuenta su subalternidad. La biografía personal de Rosaura Zapata permite ubicar un contexto de mujeres y maestras que experimentan la apertura de espacios profesionalizantes y de toma de decisiones que son rápidamente retraídos en favor de sus colegas varones. El segundo volumen de la colección Las Maestras de México está dedicado a las fundadoras de la enseñanza preescolar en nuestro país. Elida Campos abre con su ensayo Una nueva institución, el Jardín de Niños en México,
en el que ubica el inicio y desarrollo de la atención a los niños más pequeños en países europeos, los Estados Unidos y evidentemente México. Su trabajo permite una lectura contextualizada de la creación de la Escuela de Párvulos y su posterior transformación en el kindergarten, inspirado en las ideas pedagógicas de Federico Froebel, de quien destaca las líneas principales de su propuesta y la manera en que fue recibido por las maestras mexicanas y en la que se abundará en un momento. En el siguiente trabajo, María Eugenia Reyes Jiménez aborda la vida y obra de la maestra Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres, ampliamente reconocida como pionera de la educación preescolar en México. Para introducir a su biografiada, la autora presenta un breve panorama de la educación para las mujeres en la época colonial, hasta que en el siglo XIX las propuestas liberales definieron a la escuela como una institución que contribuiría a la formación del Estado mexicano. Posteriormente, Elida Campos presenta la semblanza de Silvina Jardón Tuñón, 1874-1958, pionera de la educación preescolar en el Estado de México, que impulsó la introducción de nuevas corrientes pedagógicas como el sistema Froebel a través del estudio, interpretación y adaptación de la principal obra de este autor, La educación del hombre. Silvina nació en Calimaya, un municipio cercano a Toluca, la capital del Estado de México. Su niñez la vivió sin dificultades económicas y bajo la influencia de su madre, Ignacia Tuñón, quien, rebasando las prácticas de la época, se aseguró de crear un ambiente de libertad para sus hijos e hijas, enseñándoles ella misma las primeras letras. Por su parte, Leticia Cárdenas presenta la historia de la maestra Carmen Ramos del Río, 1882-1957, mujer con un amplio bagaje cultural, provenía de una familia con una posición económica desahogada. En su infancia fue estimulada por un ambiente culto, aprendió inglés y francés, así como las artes de la pintura y la música. Su madre, Julia del Río, le inculcó el placer de leer y escribir. A ella se le debe una traducción del texto Salas del Asilo, libro escrito en 1846 por la educadora francesa Madame Carpentier. La trayectoria de Carmen Ramos deja ver a una maestra siempre preocupada por expandir los horizontes intelectuales. De ella misma y de las educadoras que recién se abrían campo en esta nueva profesión. Sobresale por el gusto de escribir prosa, poesía y cuento infantil, interesada en proveer de literatura a niños y niñas para desarrollar el aspecto imaginativo y creativo. Inició una trayectoria como escritora y adaptadora de cuentos y literatura infantil que la convertiría en una de las primeras exponentes en incorporar la literatura como herramienta de didáctica infantil. De esta manera, la colección Las Maestras de México se propone destacar la contribución de las maestras al desarrollo de la educación en México, el análisis de sus historias de vida y los detalles de sus experiencias y carreras profesionales que permiten apreciar sus aportaciones, revalorar el papel del magisterio femenino y promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Esta es una pequeña introducción a los textos que el día de hoy se presentan. A continuación, cederemos la palabra a la doctora Elida Lucila Campos Alba. Ella es profesora de educación preescolar por la Escuela Nacional de Maestras, para maestras de jardines de niños, licenciada en Educación Especial en el área de audición y lenguaje por la Escuela Normal de Especialización, maestra en Investigación Educativa por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de la República de Cuba y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. En la actualidad es supervisora general del sector en preescolar, investigadora asociada del Colegio Mexiquense y miembro de la Asociación de Educadores de América Latina y el Caribe, de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, así como vicepresidenta estatal de la Organización Mundial de la Educación Preescolar.
Sus principales líneas de investigación son la historia de la educación, los procesos de desarrollo intelectual y emocional del niño preescolar y la relación entre género y educación. Se ha desempeñado, entre otras labores, como docente, directora, asesora técnica y supervisora de educación preescolar en el Distrito Federal y el Valle de Toluca. Fue directora y fundadora de 3 instancias, el Centro de Investigación y Difusión de Educación Preescolar en Toluca, del Taller de Estimulación y Desarrollo Infantil en Metepec, también en el Estado de México, y del Grupo Técnico Pedagógico de la Sección 17 del CENTE. Ha colaborado como autora en artículos y capítulos de libros colectivos y en revistas especializadas. Un ejemplo de esto, Estrategias para desarrollar el pensamiento en el niño preescolar, editado en el año 2000, y de las escuelas de párvulos a los jardines de niños, Construcción de la cultura escolar en la educación preescolar 1890-1926, editado por el Colegio Mexiquense en el 2013, y su colaboración en el texto que hoy presentamos, Una nueva institución, el Jardín de Niños, en la obra colectiva de las Maestras de México. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir esta tarde un poco calurosa aquí con nosotros. Agradezco principalmente al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, muy especialmente a su directora, la maestra Patricia Galeana. Primero, por la oportunidad para participar como autora en este proyecto editorial y en segundo, pues por la invitación para poder presentarlo. La colección Las Maestras de México es un proyecto ambicioso y necesario que permite conocer y reconocer la participación de mujeres excepcionales en la construcción de nuestro sistema educativo nacional. En los 2 volúmenes con los que hasta ahora cuenta esta colección se entremezclan las historias de vida, las biografías, la historia de la educación y la teoría de género. En sus artículos ustedes podrán ver cómo se van mezclando, cómo las diferentes autoras mezclan estos componentes en cada uno de sus textos. Cada capítulo nos muestra distintas facetas de la vida y obra de 7 maestras del siglo XIX. Maestras cuyos nombres quizás hayamos escuchado alguna vez en la normal o en la universidad, si es que nos movemos en estos ámbitos. Y si no nos movemos dentro de la educación, quizá sean completamente desconocidos para nosotros. Pues como comenta en su texto una de las autoras, María Eugenia Reyes, parafraseando a otra investigadora, Luz Helena Galván, y a Jean-Claude Schmitt, podríamos decir que se trata de una historia que habla de los marginados, de los invisibles. En este caso en particular, es la historia de mujeres y de niños, a quienes la historia tradicional no siempre ve, no siempre habla. Sobre todo, ahorita los jóvenes que hoy nos acompañan, quizás ustedes cuando recuerdan sus clases de historia, pues nos hablan de los hombres, de los caudillos, de los próceres, de los educadores, quizá nombres como José Vasconcelos, Rafael Ramírez, nos suenan más que estos 7 nombres que hoy vamos a estar escuchando. Entonces, estos libros hablan precisamente de lo que algunos investigadores hablan de la historia de los marginados. Pero una de las preguntas es, ¿de verdad, hubo mujeres importantes en la educación de México? ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron para que se consideraran tan excepcionales? ¿Cómo fue su vida? No solo laboral, sino también personal. Son algunas de estas interrogantes que en estos 2 libros podremos ir conociendo, pues no se trata de típicas biografías de estampita, ¿sí? ¿Recuerdan las estampitas, las biografías que compramos en las papelerías? No se trata de esas biografías, que lo que hacen es resumir en unas cuantas líneas la vida de grandes personajes. En estos libros, por el contrario, cada una de las autoras construye una narrativa amena, profunda en contenido
y hasta en emoción, que nos permite utilizar nuestra imaginación para trasladarnos a la época, a ese siglo XIX, a los lugares por los que ellas vivían o en las que ellas trabajaban o incluso viajaban, y a los momentos de la vida de cada una de ellas. En el volumen 1 conoceremos a las maestras Rita Cetina, Dolores Correa, Laura Méndez de Cuenca y Rosaura Zapata. Les he querido pasar algunas de las imágenes para que ustedes las vayan conociendo, porque a veces conocemos el nombre o nos suena, pero no tenemos esa imagen de cómo era esa maestra. En el segundo volumen, que está dedicado especialmente a las maestras de lo que hoy llamamos educación preescolar, podríamos encontrar a Carmen Ramos del Río, a Estefanía Castañeda y a Silvina Jardón Tuñón. Este es el contenido de ambos volúmenes. Como decíamos, en el volumen 1 está cada una de las maestras biografiadas y también las autoras que realizan este capítulo. Quizá no sea casualidad que seamos mujeres biografiando mujeres, pues como dice María de Lourdes Alvarado, una de las autoras, y la cito, toca a nuestra generación rescatarlas del olvido histórico en que injustamente han permanecido a lo largo del tiempo. Y yo agregaría su cita, a nuestra generación de mujeres investigadoras, académicas, docentes, dirigentes, políticas, ya que en menor o mayor medida hemos podido acceder a ello gracias a estas maestras mujeres pioneras en la educación de mujeres. La historiografía sobre educación y docencia femenina son de verdad escasos, principalmente porque se ha ignorado el valor y las aportaciones de muchas profesionistas y escritoras, que generalmente también se dedicaban a la docencia y que hicieron grandes aportes en sus respectivos campos, pero cuya invisibilización ha permitido que prevalezca la idea de que las mujeres mexicanas del siglo XIX solamente se dedicaban a la vida doméstica, que eran frágiles y enfermizas, y que a lo que más podían aspirar, reconociendo ellas mismas la menor capacidad intelectual que tenían, era a ser maestras. Pero en estos dos volúmenes de la colección nos daremos cuenta de la falsedad de esto. Las niñas, las jóvenes y las mujeres de ese siglo, y no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, luchaban por tener una educación igual a la de los varones. Luchaban por sus amores, por sus hijos, por su carrera. Viajaban a otros países, aprendían varios idiomas, dejaban a sus familias para desarrollarse como profesionistas. Se enfrentaban a las autoridades que principalmente eran varones. Eran multifacéticas, pues además de ser maestras, eran poetas, escritoras, periodistas, empresarias, músicas. En palabras de una de las biografiadas, la maestra Dolores Correa, luchaban contra viento y marea, contra quienes querían opacarlas. Cuando yo hice la lectura de estos dos volúmenes, me surgieron algunas preguntas sobre lo que todas ellas tenían en común y en qué eran distintas. Entonces comencé a construir unos cuadros que hoy quiero compartir con ustedes. Y me voy a pasar para allá. Miren ustedes, no me da. Tenemos aquí el nombre de las maestras, de las 7 maestras que se presentan en estos dos volúmenes, el año y el lugar en que nacieron. Por ejemplo, Rita Cetina nació en Yucatán en 1846. Dolores Correa en 1853 en Tabasco.
Laura Méndez de Cuenca en 1853 también en el Estado de México, por ahí por Amecameca. Rosaura Zapata nació en 1876 en La Paz, Baja California Sur. Carmen Ramos en 1882 en la Ciudad de México. Silvina Jardón en 1874 en Calimaya, Estado de México. Y Estefanía Castañeda en 1872 en Tamaulipas. ¿Qué comparten en este primer cuadro? Una época, ¿sí?, entre las décadas de 1870 a 1880, que también una de las autoras considera que son una generación de mujeres que les tocó vivir la transición entre siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX, donde se dio una transformación de los estereotipos de la mujer, ¿sí?, y que a ellas les tocó no solo vivir, sino ser parte de esa transformación. ¿Cómo era el estrato social familiar? Aquí voy describiendo cómo eran las familias de cada una de ellas. ¿Qué es lo que las, tienen en común? Que todas ellas provenían de familias, reconocidas o prominentes, relacionadas con la política, con la vida intelectual o la cultura. Es decir, ellas tuvieron esa posibilidad porque contaron con un soporte familiar que les permitió hacerlo. Por ejemplo, Laura Méndez de Cuenca, su madre era de ascendencia francesa y Silvina Jardón, su madre era española. Todos sus padres, padre varón, eran o militares o comerciantes o políticos, ¿sí?, que tenían ya esas ideas liberales. ¿Qué estudios cursaron? Todas ellas tienen en común ser profesoras y todas eran profesoras de primaria, porque en ese tiempo era la única profesión de maestra que existía para las mujeres. Muchas de ellas estudiaron en lo que en ese tiempo se llamaba Escuela Nacional Secundaria de Niñas de la Ciudad de México. Pero cuando hablamos de escuela secundaria, no se imaginen las jóvenes nuestra secundaria actual. Imagínense que ya era la escuela donde se formaban para maestras, ¿sí? Y salían de maestras muy jóvenes, entre 15 y 16 años, ya ellas eran profesoras de educación primaria. ¿Qué comparten también ellas 7? Que no conformes con esa primera formación como docentes, continuaron estudiando. Por ejemplo, Laura Méndez de Cuenca estudió también en la Escuela de Artes y Oficios y en el Conservatorio Nacional. La maestra Rosaura Zapata estudió Psicología Educativa en la Universidad Nacional y Pedagogía en San Francisco y en Nueva York. Y Estefanía Castañeda se graduó como kindergartner, es decir, maestra de jardín de niños, en el término en inglés, en Washington. Y también estudió en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional. Es decir, fueron mujeres. Y un dato que quiero compartirles es que, por ejemplo, Laura Méndez de Cuenca estaba inscrita en la Universidad Nacional cuando tenía 82 años. Es decir, eran mujeres que sabían que tenían que seguirse preparando toda la vida, ¿sí?, para poder continuar avanzando y dándose a los demás. Ahora, en la trayectoria laboral, todas ellas trabajaron como docente frente a grupo, pero también fueron directoras de diferentes escuelas públicas y particulares, pero todas también tuvieron la oportunidad de ocupar cargos de dirección, de autoridad, ¿no? Por ejemplo, Dolores Correa, también ella fue docente de la Normal y miembro del Consejo Superior de Educación Pública. Hagan de cuenta que era el consejo máximo que tomaba las decisiones de la educación en nuestro país. Igual con ella, Laura Méndez de Cuenca, son las dos únicas mujeres que a lo largo de la historia formaron parte de este Consejo Superior de Educación Pública. Muchas de ellas tuvieron la oportunidad
de ser becadas por el gobierno, ya sea federal o estatal, para hacer viajes oficiales a diferentes países, principalmente a Estados Unidos y a Europa, digamos Alemania, Francia, Inglaterra, para conocer las teorías pedagógicas, las técnicas pedagógicas y traerlas y adaptarlas aquí a nuestro país. Eso no solo les exigía manejar otro idioma además del español, sino tener esa diplomacia que se requiere para poder transitar en otros países. Ahora bien, muchas de ellas tuvieron, además de ser maestras, yo les comentaba que son multifacéticas, porque además de ser maestras, se desempeñaron en otros ámbitos. Por ejemplo, Rita Cetina fue literata, hacía poesía y prosa. Dolores Correa, poesía, e hizo documentos pedagógicos y libros de texto. Laura Méndez de Cuenca también fue poeta, hizo prosa, hizo teatro e hizo periodismo. Carmen Ramos hizo literatura infantil y Estefanía Castañeda, pedagogía y didáctica del jardín de niños. Aquí tenemos algunas de las obras que cada una de ellas hizo. Por ejemplo, Laura Méndez de Cuenca, a veces no la encontramos en la historia o en los libros de historia de la educación como maestra, pero si ustedes la buscan como poeta, ahí sí aparece, ¿sí? Mi pregunta era, ¿por qué se inclinaban por las letras? ¿Por qué escribir? ¿Sí? Y bueno, quizá una hipótesis que tengo, porque es una hipótesis que podemos compartir, es que la literatura, el arte, era también una forma de ser rebelde, una forma de manifestar que las mujeres podían ser más que simplemente amas de casa. Es una teoría, la podemos comentar. Estado civil. Vean, por favor, todas, excepto Laura Méndez de Cuenca, fueron solteras, ¿sí? Laura Méndez de Cuenca estuvo casada con Agustín Cuenca, por eso se llama de Cuenca, ¿sí? Tuvo 2 hijos y luego enviudó. Pero todas las demás fueron solteras. ¿Por qué eran solteras? ¿Por qué se quedaron solteras? ¿Por qué decidieron ser solteras? Bueno, les quiero comentar que en este siglo la misma normatividad educativa exigía que las mujeres que quisieran ser maestras preferentemente fueran solteras. Y hay un artículo, por ahí no recuerdo en este momento, donde a la maestra que se casaba se le retiraba la plaza, se le retiraba el trabajo. Número 1. 2. Se quedaron solteras porque en aquel tiempo la imagen que se tenía es que la maestra que realmente quisiera ser maestra no tenía tiempo para ser madre de sus hijos, porque era madre de los hijos de la patria, ¿sí? Entonces, si querías destacar como maestra, no te podías distraer con tus propios hijos y tu propio marido, porque tú estabas comprometida con la educación de los hijos de la patria. A esto, algunas investigadoras le llaman maternidad espiritual. Si ustedes preguntaran, si pudiéramos entrevistar a alguna de ellas, quizá les diría, no sé, por ejemplo, Estefanía Castañeda, ¿cuántos hijos tuvo? Todos sus alumnos, ¿sí? Y bueno, finalmente encuentro otra beta que comparten, que es su participación en el feminismo. Por ejemplo, Rita Cetina fue fundadora de una sociedad en Yucatán que se llamó La Siempre Viva. Y las alumnas de Rita, ¿sí?, después se convirtieron en las impulsoras del primer Congreso Feminista en México, que fue en Mérida, Yucatán. Dolores Correa fue fundadora de la Sociedad Protectora de la Mujer y fundó la revista que se llamaba La Mujer Mexicana. Dolores Correa hizo viajes a Europa, no tanto para lo pedagógico, sino para conocer las condiciones
de las mujeres europeas. Luego tenemos a Carmen Ramos. Ella fue fundadora de la Asociación Universitaria de Mujeres. Y Silvina Jardón se le relaciona o tiene participación con el feminismo porque era amiga de Elvira Nozare, una destacada feminista. Esta participación feminista, ¿sí?, en ese tiempo, quizá ellas no la veían con ese término que surge en el siglo XX, pero sí estaban convencidas de que como mujeres tenían mucho más que dar que lo que la misma sociedad en ese momento las limitaba, ¿no? Ahora bien, como profesora de educación preescolar que soy, como ustedes escucharon en el currículum, de verdad, de todo corazón celebro y agradezco la edición del segundo volumen de esta colección. Porque ya que mencioné, este libro está dedicado exclusivamente a educadoras. ¿Y por qué lo agradezco? Porque si de por sí la historiografía deja de lado a las mujeres y a los niños, en el caso de la educación preescolar, esto es más marcado. Ustedes podrán encontrar muchos libros que hablan sobre la historia de la educación primaria, de la educación secundaria, de la educación normal, pero no de la educación preescolar. Entonces, que en esta colección se dedique un tomo a las educadoras, realmente es algo maravilloso. Son dos excelentes y recomendables libros, no solo para quienes amamos la docencia, sino para todos aquellos que valoren la participación femenina en la construcción de la sociedad mexicana. Un gran comienzo para esta colección, y reitero, comienzo, porque si bien se han dado 2 primeros pasitos, todavía no es suficiente. Hacen falta grandes maestras decimonónicas como Berta von Glümer y Josefina Ramos, del siglo XX, Luz María Serradell y María Elena Chanes, y entre otras. Y bueno, ¿por qué no? Las de este siglo XXI, las nuevas pioneras, luchando contra un anonimato brutal en este mundo individualista y en un momento histórico muy crítico para el magisterio mexicano. Las nuevas grandes mujeres maestras de este siglo XXI, quizá hoy están aquí con nosotros. Felicito realmente al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y enhorabuena para todas las mujeres y maestras por estos 2 extraordinarios libros. Muchas gracias. Espero se me permita externar mi sorpresa por estas, me parece que es un tema apasionante, terriblemente revelador. Ahora pensaba, en nuestra Universidad Nacional hay un instituto que se dedica a los estudios sobre la universidad y la educación, y hay una vena muy importante que tiene que ver evidentemente con la tradición de nuestra universidad, con los estudios de la Universidad Novohispana, y generalmente no nos asomamos, como bien mencionaba la doctora, no a las cuestiones de la historia contemporánea, de la educación contemporánea, sino ya no digamos de lo preescolar, que es un tema que ahora que lo explicitan es interesantísimo. Además la cuestión de las mujeres, y que nos dibuja también, me parece, un país como de lugares tan disímbolos, no pareciera que haber una corriente como la hay en otros sentidos sobre un lugar muy focalizado, sino que eso mismo es un tema de estudio, ¿no? de cómo en distintos lugares esto se hace, ¿no? En fin, me parece la iniciativa del instituto muy halagadora en términos de promover este tipo de estudios. No quisiera pasar la oportunidad de agradecer la presencia de María Eugenia Reyes,
y de Leticia Cárdenas, coautoras del segundo volumen de esta colección. Igualmente, de la profesora Lucila Garfias, que es representante personal del profesor Juan de Díaz de la Torre, presidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y todas las profesoras, en su gran mayoría, y profesores que nos acompañan. Muchas gracias. A continuación, cederemos la palabra a la doctora Lucrecia Infante. Ella es doctora en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Fue becaria del Instituto de Investigaciones Históricas y del Programa Universitario de Estudios del Género de la propia universidad, así como del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México. En la actualidad es catedrática y coordinadora de nuestro Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Las líneas de investigación que cultiva tienen que ver con cuestiones de historia cultural y política de las mujeres, mujeres y cultura impresa, vínculos teórico-metodológicos de la historia y la literatura, y ha colaborado sobre estos temas en diversos artículos y capítulos en libros colectivos y en revistas especializadas. Entre las publicaciones que podríamos citar están Igualdad Intelectual y Género en Violetas de la Náhuac, periódico literario redactado por señoras 1887-1889, del 2002, tabasqueña de nacimiento, poeta, maestra y escritora por vocación, Dolores Correa Zapata, 1853-1924, publicado en el 2009, y Rita Cetina Gutiérrez, primera mentora yucateca, 1846-1908, que forma parte de la colección que hoy presentamos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, les quiero advertir que voy a tocar varios de los temas que ya la doctora Elida anticipó, porque en efecto hay una imbricación, ¿sí? Sustancial, inevitable, entre la historia de las profesoras, ¿no?, que están por fin rescatadas del olvido en las páginas de estos libros, la historia misma de la educación de nuestro país en general y otros ámbitos que a continuación voy a comentar. Los libros que hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes, primer y segundo volumen de la colección Las Maestras de México, son una aportación contundente a uno de los terrenos más desatendidos de la historia de México: los antecedentes históricos del magisterio femenino y, de manera particular, de la escuela de párvulos, conocido más tarde como kindergarten o jardín de niños y renombrado hace algunos años como educación preescolar. Desde una perspectiva de conjunto, la trascendencia de estos libros es que subsana el vacío historiográfico que ya mencioné, al menos en dos dimensiones que, en mi opinión, resultan fundamentales para la reconstrucción de esta historia. Y cuando digo historia, la especifico una historia con H mayúscula, que es la que nosotros tenemos como, ¿no?, registrada como importante, y que, sin embargo, no debemos olvidar que esa historia con H mayúscula se construye de muchas historias con H minúscula, ¿sí? La historia particular, la historia individual, y por eso este libro, en esa combinación de perfiles biográficos con panoramas generales, pues resulta tan importante. La primera dimensión a la que me refería es de orden biográfico. Mediante la reconstrucción de vida de 7 de las precursoras, fundadoras, ¿no?, son diversos los términos que le podemos dar a estas profesoras, que participaron en la fundación del Jardín de Niños en México, para el caso particular de Rosaura Zapata, Carmen Ramos del Río, Estefanía Castañeda y Laura Méndez, y como ya mencionó también mi colega, incluso en un horizonte no solo de la capital del país, sino también del Estado de México y de Mérida, la maestra Silvina Jardón Tuñón, Rita Cetina y Dolores Correa. Y la biografía de todas ellas, decía hace un momento,
resulta fundamental como uno de los hilos, digamos, ¿no? Que una de las líneas que constituye, que va tejiendo el otro proceso histórico que corre paralelo a esta historia, que es la historia del ingreso de las mujeres a la educación. No solo la educación superior, ya en su profesionalización como maestras, sino desde digamos, el eslabón más antiguo que pudiéramos, ¿no?, encontrar en esta cadena que se va tejiendo precisamente de una generación a otra. Y es una cosa que también es muy importante y que solo puede observarse, que es importante revalorar en términos históricos, y que solo puede observarse precisamente haciendo esta observación detallada de cómo la que nace en el 46 tiene una influencia, ¿no?, con el legado testimonial que deja en otras generaciones de mujeres, y así sucesivamente. Esta historia del acceso de las mujeres a la educación, a su vez, por supuesto, se relaciona con la historia de la educación en términos generales, pero también atraviesa por muchos otros asuntos que en una primera mirada parecen no estar vinculados, y que desde mi punto de vista no es así. El caso de la historia misma, digamos, de la literatura, de la educación informal, ¿sí? Porque aquí también hay una cosa que no debe olvidarse nunca, que en efecto, antes de que existieran escuelas para niñas, ¿no?, de enseñanza básica o elemental, como se le conocía, las propias mujeres transmitían, ¿no?, estos aprendizajes elementales, lectura y escritura y muchas otras que se consideraban fundamentales, en efecto, para el desempeño de una mujer en la vida social. Y desde ese punto de vista, entonces, también aquí voy a dar mi propia hipótesis, ¿no?, a la pregunta de la doctora Elida en relación a por qué es tan importante y por qué es algo que no puede tampoco separarse de la experiencia en el magisterio de todas estas mujeres con la escritura. Porque la escritura es un proceso de configuración también de la identidad, ¿sí? Uno se refleja a sí mismo, se ve a sí mismo, se escucha y se afirma, se reafirma en muchos sentidos al estar escribiendo sobre sí misma en relación a cómo pensamos el mundo, ¿sí? Y todas estas mujeres, por eso la doctora utilizó el término multifacéticas. Yo lo extendería todavía un poco más diciendo que ellas mismas, ¿no?, se plasman en la escritura a través de los diversos géneros que incursionan, literarios o no, y nos legan por eso mismo, ¿sí?, un material, una huella a través de la cual nosotras podemos conocerlas. Y esa huella deja un impacto en todos estos territorios, ¿no? Ya dijeron las traducciones, ¿no?, de textos de orden pedagógico, la creación propia, ¿no?, de manuales, de reflexiones sobre la enseñanza, la creación de material didáctico, toda la incursión en la comunicación en el radio, por ejemplo, ¿no?, el uso de los cuentos, ¿no?, para la enseñanza, en fin, todo este universo de formas por los que atraviesa la escritura, a través de los cuales las profesoras, insisto, reafirman una y otra vez su vocación y su identidad como mujeres. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, por eso escriben, ¿sí?, desde todas las formas posibles, porque es una cosa elemental, ¿no?, para continuar afirmando lo que se está haciendo, y además para comunicarlo a otros, que ese es el asunto también muy importante, porque uno puede escribir 10,000 cosas para uno mismo, pero eso no trasciende, ¿no?, más allá hasta que llega a otros. Y en el ámbito donde ellas están colocadas, además, el de la educación, pues es algo fundamental. Bueno, la segunda dimensión que me parece muy importante, que aporta a la historia nacional ambos libros, es el de precisamente los horizontes generales, ¿sí?, los estudios monográficos. Tenemos 2 casos regionales, y luego en el texto que también la doctora Elida escribió para este segundo volumen, donde nos da un panorama general de esta historia de la educación preescolar. Y aquí también, o sea, yo reafirmo lo que ha dicho antes ella. Solo tenemos 3 estudios formales, digamos, sobre historia preescolar. Uno de ella misma, ¿sí?, otro de
Leticia Cárdenas, que aquí nos acompaña, y otro tercero donde ambas, Leti y yo y otra colega, Adriana Maza, hemos trabajado también la historia del preescolar a través de otro tipo de testimonio que es urgentísimo rescatar, que es las imágenes, ¿sí? La fotografía. Yo también celebro que en este segundo volumen se haya existido la posibilidad de rastrear, ¿no?, un poco más de imágenes y fotografías que no conocíamos, ¿no?, de estas autoras y de los ámbitos donde llevaron a cabo su labor. Entonces sí, es un ámbito de la historia nacional totalmente desatendido, que tiene, ¿no?, mucha tela donde cortar. Y ojalá que en el ánimo de esta colección, pues sí, ¿no?, se continúe rescatando todas las líneas de investigación que todavía están por atender. Y luego, bueno, dentro de estos panoramas también generales, regionales, están los dos trabajos muy importantes de Joaquín Lozano Trejo y de Aniceta Valentín, que atienden también como parte de esta historia las problemáticas que aparecen en los procesos de ejecución de la educación en diversos escenarios, no solo en diferentes periodos históricos, sino en diferentes ámbitos, en las comunidades indígenas en particular, ¿no?, en Oaxaca, que es el caso que trabaja la maestra Aniceta Valentín, y luego otra serie de aspectos que también solo van develándose y aflorando en la medida en que se va pudiendo ahondar, profundizar en esta historia, que es el asunto del lenguaje, por ejemplo, ¿sí? En el caso del texto del maestro Joaquín Lozano, pues se atiende toda la problemática que tiene que ver con la intención de castellanizar a los alumnos y bueno, todos los procesos por los que atraviesa, ¿no?, el encuentro de esta idea de la educación en las diferentes regiones. Entonces, bueno, por lo menos en esas dos dimensiones, me parece realmente importante, ¿no?, la aportación a la historia nacional de estos dos volúmenes. Y como dije hace un momento, bueno, entre esos dos grandes ámbitos hay una gran cantidad, ¿no?, de líneas que van y vienen una y otra vez, también desde lo individual, digamos, a lo general, desde lo local, ¿no?, a lo regional, a lo nacional, a lo internacional, incluso, como ya comentaba mi colega hace un momento. Estas profesoras son pioneras también en el ámbito de lo que podríamos llamar hoy las becas, ¿no?, aunque no se conocía con ese nombre, pero ellas, que también esto es muy importante subrayarlo, no es que les den la oportunidad porque vienen, las invitan, no, ellas sí son quienes generan estas iniciativas, persisten con todas las instancias que sean necesarias para lograr ir a conseguir lo que les interesa hacer. Y en este caso, decía yo, son pioneras en obtener los recursos necesarios para que las envíen a otros países y ellas conozcan, ¿no?, directamente la teoría y la práctica de los diversos sistemas, digamos, de aprendizaje de este nivel escolar, y luego regresen y los adapten, que eso también es algo muy importante, ¿no?, de no pasar por alto o no obviar, porque no fueron nada más y calcaron, digamos, ¿no?, todo lo que escucharon, aprendieron y vieron, sino que ellas, muy en un espíritu, en efecto, de contribuir a la identidad nacional de este país, con la claridad que tuvieron siempre, ¿no?, de la importancia de la educación para mejorar la vida de las personas, pues sabían que había que hacer una serie de adaptaciones a la realidad nacional. Entonces, esa tarea es, bueno, titánica y requiere de una gran inteligencia, ¿sí?, de una gran perseverancia y de un gran amor por la vocación de profesorado. Bueno, ya he mencionado entonces que los trabajos que forman parte de estos dos volúmenes nos dan cuenta, o sea, nos dejan ver con mucha claridad esta relación inseparable, ¿no?, entre diversos ámbitos de la historia de la educación, de las mujeres, de la pedagogía, incluso, decía yo, de la literatura, de los medios impresos, porque ellas evidentemente están ahí todo el tiempo, ¿no?, dando a conocer sus ideas en relación a la educación. Y eso es otro asunto que también me parece muy, muy atinado, que aflora, ¿no?, que emana, digamos, de la estructura que ha seguido estos dos volúmenes de esta colección, que al mismo tiempo que
nos permite, ¿no?, adentrarnos en la vida de estas profesoras y contextualizarlas y comprenderlas en el horizonte histórico que les tocó vivir. No dejamos también de tener esta referencia general de qué pasaba en México, qué pasaba en Hispanoamérica, ¿no?, en Europa, en ese mismo momento en relación a este tema de la educación preescolar. Y ese ir y venir constante nos permite, por lo mismo, observar todo lo que acabo de decir, ¿no? O sea, no leer esto como una historia cronológica, lineal, de cosas que van ocurriendo como en una secuencia pues, esperada, y por el contrario, ¿sí? O sea, vemos todos los obstáculos, todas las problemáticas, los ires y venires, se atraviesa la revolución, se atraviesa X conflictos, y entonces lo último que le importa, ¿sí?, a los presupuestos de educación es el preescolar, por todo lo que ya han comentado. Y aquí entonces, bueno, eso puede valorarse desde otro lugar. Y incluso, esto es una reflexión que yo he hecho con varias de mis colegas, ¿no?, preocupadas por reconstruir este ámbito de la historia de la educación. Incluso ya cuando uno tiene este panorama muy diferente, ¿no?, de dónde viene, de dónde proviene la educación preescolar en el mundo, y en nuestro caso en México en particular, pues también, y cuando ve todos estos asuntos que ya nos hizo favor la doctora de precisar, de que por un lado son mujeres que desde una historia de las mujeres demasiado radical, se les ha menospreciado también porque se dedicaban a la enseñanza, ¿no?, de párvulos, y entonces subrayaban, dicen estas colegas, yo no estoy para nada de acuerdo, pero dicen, entonces lo que hacían era reafirmar y sustentar, reproducir esta ideología de que las mujeres son madres por naturaleza y que entonces solo deben dedicarse a eso. Pues no tanto, o sea, habría que hacer un análisis más fino, porque resulta que estas señoras pues fueron muy inteligentes, ¿sí? Habría que explicarnos, y eso pues es imposible, lo que decía ella, no las vamos a poder entrevistar, ¿no? Vamos, pero gracias a toda la reconstrucción que nuestras estudiosas han hecho, a rato sí es posible decir, todas estas decisiones, ¿sí?, que asumieron estas mujeres, pues resulta que no son tan, o sea, no siguen, digamos, ¿no?, el destino social que se supone que tenían, ¿no?, que llevar las mujeres en esos ámbitos. Ya lo dijeron, la mayoría no se casaron, permanecieron solteras, se dedicaron en cuerpo y alma a su profesión, hicieron muchas cosas que otras mujeres en general de esas épocas no hacían, como viajar solas, escribir, ser independientes, ¿no?, en términos económicos, desafiar incluso a la autoridad, ¿no?, en muchos ámbitos, y eso, bueno, es totalmente antitradicional, ¿sí? Entonces, bueno, desde una historia de las mujeres no radical, a mí me parece que también la biografía específica de estas profesoras y su estudio en conjunto nos permite releer también, ¿no?, muchos de los presupuestos y de los prejuicios que la propia historia ha construido en relación a la no relevancia de la educación preescolar. Y eso me da mucho gusto, por eso que estén aquí tantas profesoras y tantas estudiantes, ¿no?, de esta profesión, para que se animen digamos, a revalorar por sí mismas la importancia, ¿no?, que tiene esta profesión. Bueno, ya he dicho que también hay muchos otros ámbitos que se desprenden para la investigación a partir de estos dos volúmenes. Además de los que ya mencioné, está de manera particular, por ejemplo, todo el estudio de cómo se fue construyendo toda una línea, ¿no?, de elaboración de material didáctico en paralelo a la intención de fortalecer la identidad nacional, ¿sí? Y ahí en particular hay 2 o 3 experiencias que ojalá se puedan investigar a fondo en algún momento, como el asunto de las escuelas de mexicanización, ¿no?, que promovió la doctora Carmen Ramos del Río para los migrantes de Los Ángeles, California, y que es un episodio de la historia de educación en general que pues no a nadie le parece importante, y yo creo que más bien es porque nadie se había enterado, ¿no?, de que eso había ocurrido. Y
Y bueno, más allá de que no tengamos en los archivos nacionales que esta información, seguramente si vamos a California, allá encontraremos muchas cosas. Y bueno, así como este episodio, encontramos muchos otros que nos hablan del arrojo, ¿no?, de estas profesoras por trasladar, ¿no?, incluso más allá de las fronteras nacionales en ese momento, pues sus ideas, ¿no?, sobre la educación. Pues no me queda más que compartirles mi alegría por formar parte de este alumbramiento tan significativo y agradecer al INER, y en particular a la doctora Patricia Galeana, pionera también en el estudio de las mujeres en México, por esta iniciativa que al recuperar cada una de estas historias ha conseguido que la fuerza, el coraje, la visión y la entrega de cada una de las mujeres que protagonizan esta historia no se desvanezca en el olvido y se incorpore por fin a la memoria histórica de nuestro país. Ojalá todos y todas ustedes quieran participar también y se den a la tarea de leerlos. Muchas gracias.